¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Mucho tema hoy en el programa, como siempre. Vamos a hablar de teatro, del Festival Latinoamericano de Teatro, que está en este momento en el Teatro Cervantes en Buenos Aires y va a hacer gira también por las provincias. Así que atención, porque hay obras excelentes de varios países de Latinoamérica que han venido con sus obras, los artistas, para actuar en el Cervantes y luego ir de gira por distintos lugares del país. Hay otro festival interesante del que vamos a hablar, muchos festivales, porque tenemos también el Festival de la Luz, el gran festival de fotografía que también está en todo el país, en su año número 25. Son 25 años del Festival de la Luz y vamos a hablar hoy con su directora. Pero empezamos con un tema que no es habitual en el programa. Me llamó mucho la atención viendo el éxito de ventas, ¿no es cierto?, que tuvieron algunos libros relacionados con el cerebro. Usar el cerebro, el que tengo en la mano, de Facundo Manes y Mateo Niro, qué sé yo, está en primero, segundo, tercero en las listas de bestsellers desde hace meses. Nosotros normalmente no nos guiamos en las listas de los más vendidos para este programa cuando hablamos de literatura, porque generalmente no coinciden los libros más vendidos con los que nos parecen de mayor calidad literaria. Pero esto es otra cosa. Acá estamos hablando de libros que a la gente le interesan por los temas que tratan, a mucha gente. Estuve leyendo en estos días Usar el cerebro, conocer nuestra mente para vivir mejor, que es un libro serio, hecho por un profesional serio. No es un libro, qué sé yo, con fórmula fácil de autoayuda, sino que es un libro que nos da datos científicos, ¿no es cierto?, relevantes y que nos pueden ayudar, pienso, a mí por lo menos me pasó leyéndolo, para comprender distintos aspectos de mi propia vida y de la vida también social. Así que lo invitamos al doctor Manes y vamos a hablar de usar el cerebro en el primer bloque del programa. Ahí lo presentamos. Facundo Manes nació en la provincia de Buenos Aires en 1969. Es neurólogo, neurocientífico, investigador del CONICET, rector de la Universidad Favaloro y creador de INECO, Instituto de Neurología Cognitiva. Junto a Mateo Niro, es autor de Usar el cerebro, conocer nuestra mente para vivir mejor. Bueno, usar el cerebro, conocer nuestra mente para vivir mejor, del doctor Facundo Manes. Yo le decía recién antes de empezar, ya la terminología me va a costar a mí porque es como meterme en un terreno, pero es un libro además muy literario, porque tiene una cantidad de citas literarias impresionantes, Facundo. Porque yo entiendo que la ciencia tiene que tender puentes con otras disciplinas, y más la ciencia que estudia el cerebro, porque el cerebro es el responsable de lo que creamos, de nuestras pasiones, del arte, de la literatura. Entonces, de nuestras emociones. De nuestras emociones. Todo lo que hacemos lo hacemos con el cerebro. Ahí entonces, ya me enteré de algo, porque uno siempre dice las emociones las relaciona con el corazón. el corazón es la víctima de las emociones. Claro, es el que paga todas los nervios que pasamos. Hoy está asociado a la ansiedad. La ansiedad es un factor de riesgo coronario. Uno tiene idea de que fumar, tener sobrepeso. También la ansiedad. Pero la ansiedad per se es un factor de riesgo coronario. ¿Y la ansiedad también viene del cerebro? Bueno, la ansiedad es un mecanismo normal porque tiene que ver con sensor del peligro. Y uno tiene que tener sensores del peligro para vivir, para sobrevivir. Pero ¿qué pasa cuando los sensores detectan peligro donde no hay? A veces es como cuando uno va caminando por la calle y ve autos que suena la alarma, pero no están robando. La alarma funcionó mal y detectó peligro donde no había. Y a nosotros nos pasa también. Y eso es la ansiedad. A veces no hay peligro, pero el cerebro, como todo lo... Digamos, el cerebro crea la realidad y nosotros creamos los pensamientos. Y a veces, si yo en este momento pienso que yo soy rector en Favaloro y que hay una reunión ahora para echarme mañana, y voy a estar ansioso, y esto no tengo ningún indicio, pero uno a veces genera pensamientos que pueden ser tóxicos. Esos pensamientos tóxicos también pueden ser inducidos cuando constantemente a nuestro alrededor nos están fomentando algunas cosas. Obvio, obvio. La sensación de miedo la tenemos constantemente, pero fomentada muchas veces. Y bueno, eso es un ejemplo bueno de cómo nuestro cerebro es vulnerable a situaciones artificiales. Claro. El tema es cómo hacemos, porque si todo está en el cerebro, y el cerebro no lo podemos modificar, ¿no es cierto? Bueno, algunas cosas sí, lo que no se puede modificar son algunas enfermedades o algunas lesiones, pero por ejemplo la manera que pensamos, sí.
de la manera que pensamos es la manera que sentimos. Entonces, hay gente que naturalmente es más resiliente, porque la resiliencia se entiende como la capacidad de enfrentar un problema, superarlo y fortalecerse. ¿Y eso también está marcado en el cerebro? Bueno, hay estudios, porque hay gente que tiene más talento para aprender idiomas, o para jugar al deporte, o para otras cosas, y gente que no, hay gente que es más resiliente que otra. Y se estudió cuál era lo diferencial. Y la gente naturalmente más resiliente veía este vaso lleno. La gente con más tendencia a la depresión o la ansiedad veía este vaso vacío. O sea que naturalmente la gente más resiliente tiene un poder innato para reescribir la realidad en forma más positiva. Y alguien con más tendencias depresivas reescribe la realidad con tendencias más negativas. Pero esas tendencias dependen de las características de nuestro cerebro. Sí, todo lo que hacemos desde respirar, ahora vos estás respirando y sabés porque te dije, hace unos minutos estaba respirando y no sabías porque lo hacías automáticamente, pero un centro del cerebro lo controlaba, desde respirar hasta resolver los problemas filosóficos más complejos lo hacemos con el cerebro, todo hacemos con el cerebro, somos cerebros con patas. Y vos decís que es el órgano más complejo del universo. Y es el único órgano que se intenta entender a sí mismo. Claro, lo que estamos haciendo ahora, tratando de entendernos. Y muchas veces lo mágico y lo paradójico, que muchas respuestas que tiene la ciencia las intenta responder el cerebro con el arte, porque el arte y la literatura se permite la ambigüedad que la ciencia no se permite. Entonces, el propio cerebro genera las dos cosas, la ciencia, que hace preguntas que no puede responder e intenta responderlo con algo más ambiguo, con algo más flexible, que es la literatura y el arte. Porque vos decís en el libro también que en las últimas décadas se supo más sobre el cerebro que en toda la historia de la humanidad. Es cierto eso. Pero que todavía no hay una teoría del cerebro. Muy bien, es eso. Muy bien, me dice, como que me toma examen, porque me animo a decir teoría del cerebro, por ejemplo. Exactamente. Bueno, justamente, ¿por qué pasó esto, Cristina? Porque en las últimas décadas hay muchos científicos estudiando el cerebro, ya no hay Freud solamente, ahora hay muchos Freud, no con la genialidad de él quizás, pero hay muchos, porque hoy el conocimiento se genera en equipo, ya no hay más Einstein, Freud, Leloir. No, es más, perdón, pero Freud, por ejemplo, el inconsciente. Se estudia. Hoy, Freud fue un gran genio que en su época hizo contribuciones muy buenas, como el inconsciente, el rol del sueño, de la infancia. Otras cosas no fueron comprobadas, pero hoy la neurociencia estudia mucha de la... Obvio, la neurociencia es exactamente, el psicoanálisis dio ideas que luego las neurociencias los estudió científicamente. Freud era neurólogo y Freud dijo, el futuro va a ser la ciencia. Freud, si hoy viviera, para mí sería neurocientífico, porque él mismo lo escribió. Lo que pasa es que él vivió su vida y hizo las teorías porque no podía esperar 200 años o 150 años que se desarrollen tecnología y demás. Hoy tenemos muchos científicos, tenemos avances en la genética, tenemos avances en las imágenes, podemos ver qué pasa en nuestro cerebro cuando odiamos, cuando amamos, cuando reconocemos una cara familiar. Y hay mucha inversión, Europa, Estados Unidos. Obama hace meses dijo que la próxima frontera de la ciencia es el cerebro. O sea que todo esto, la cantidad de científicos, la tecnología, el impulso que se le está dando a los países desarrollados al cerebro, ha hecho que conozcamos más del cerebro en las últimas décadas que en toda la historia de la humanidad. Porque el ser humano tiene miles de años de evolución. El arte apareció hace 40.000 años, la lectoescritura hace 5.000. Claro. La mayor parte del tiempo el ser humano no habló ni escribió. No escribió ni leyó. El lenguaje también apareció en la evolución, pero todo eso evolucionó paralelamente. La causa es que el cerebro evolucionó, creció de tamaño, se hizo más complejo. Sí, pero esto pasó... O sea, es una causa física. Pero pasó en miles de años, con presiones evolutivas. Por ejemplo, en un momento nosotros pasamos a ser, como seres humanos, como especie humana, a ser bípedos. No fuimos bípedos. No, claro. Cuando pasamos a ser bípedos teníamos las manos libres para gestualizar. Luego apareció la memoria episódica, que es contar. Entonces apareció el lenguaje. Todo esto en miles de años. Luego se cree que por la presión social, por la complejidad social, evolucionó el cerebro. Y luego por la capacidad del engaño táctico. El engaño táctico es una capacidad que nos hizo humanos. La capacidad de engañar tácticamente al otro. Son presiones evolutivas que en miles de años transformaron el cerebro para que sea lo que tenemos hoy dentro de la cabeza. El órgano más complejo que puede haber. Sin duda, porque es el único órgano que intenta entenderse a sí mismo. Esta mesa no intenta entenderse a sí misma, un cohete no intenta entenderse a sí mismo. El cerebro... Los animales, el cerebro de los animales, que yo sepa... No intentan entenderse a sí mismo. El cerebro humano intenta
entenderse, eso es fascinante. Ahora digo, y acá está planteado en el libro, ¿no es cierto? Si decimos todo depende del cerebro, sobre todo, esto también lo aprendí leyendo tu libro, Facundo, de la parte anterior del cerebro. Es lo que nos hace humanos. ¿Qué es lo que nos hace humanos y lo que nos define como persona también? Exactamente, la identidad de uno, la personalidad. Está todo en la parte frontal. Sí, y tiene que ver con la emoción también, porque uno puede tener una lesión en esa área y estar perfecto, pero va a estar sin frenos o más impulsivo o pensando en lo inmediato y no en largo plazo, pero no es un área que si se lesiona aparecen problemas de lenguaje o de memoria, pero uno puede cambiar un poco la personalidad y es fascinante, es el área que yo estudio y además esta área nos permite el arte. De hecho, hay personas que tienen lesiones en esa área que no tenían talento artístico, tenían poco talento artístico y después de una lesión en esa área explotó el talento artístico porque se cree que al frenarse al liberarse los frenos, se hace más creativo porque Picasso decía que todos los chicos son creativos, luego la escuela y la sociedad estigmatiza el error y nos hacen menos creativos, así que el arte tiene que ver con equivocarse. Claro. Y con quitar un poco también los frenos. Obvio, hay que estar un poco loco para crear, claro. No mucho, pero un poquito. Digo, la parte posterior, por ejemplo, si tenés problemas, gente que visuales. Queda... ¿Visuales o qué más? Mira, la información visual entra por los ojos, pero nosotros interpretamos el mundo por la parte posterior del cerebro. Es la que los ojos llevan la información a la parte posterior del cerebro y la parte posterior del cerebro es la que interpreta... nosotros... no interpretamos todo lo que está alrededor. Vemos algunas cosas que las procesa la parte posterior del cerebro. La parte... Vemos algunas cosas, y sí, no vemos todo. Toda la realidad no, vemos lo que procesa el cerebro. En la realidad hay mucho más de lo que vemos. Pero nosotros vemos solamente lo que focalizamos. Muchas veces nosotros estamos focalizados en algo y no vemos lo que pasa alrededor. Por distracción. Y claro, la atención tiene que ver donde ponemos. Vi una prueba que vos citás en el libro, que hacen unas imágenes, te hacen concentrar en algo y pasa un gorila por atrás y nadie lo ve al gorila. Exactamente. Es eso. Y sí, porque uno está atendiendo algo y pasan cosas alrededor que están pasando y uno no las ve. Así que, y cuando las ves va directo a esta área de acá. Exactamente. Y igual que la memoria. La memoria, hoy sabemos que no es tal cual el hecho que vivimos. Muchas veces, cada vez que contamos algo, lo recreamos, lo reconstruimos. Es un acto creativo. En las biografías se ve mucho eso. Exactamente. Sí. Entonces, la memoria no es el hecho que vivimos, sino el último recuerdo. Y García Márquez dice, la vida no es la que vivimos, sino la que recordamos para contarla. La que recordamos para contarla, pero vos decís además que cada vez que la recordamos, la recreamos. Exacto. O sea, se va modificando en cada vez que es recordado un hecho, sí, ¿no? Totalmente. Y por otra parte, por ejemplo, si una pareja se va de viaje a Europa, se conocen en el verano, se van en marzo a Europa, 20 días, uno la pasa pésimo y no quiere saber más nada. El otro se enamora más. El que se enamora más viene y cuenta todo el mundo, detalles de Venecia, de París. El otro no quiere saber nada, no contó a nadie. Va a estar mucho más cerca de la verdad el que no la contó, porque el que la contó muchas veces cada vez la recreando, claro, y embelleciendo a su gusto. Exactamente. Hay una cosa que decís acá que toda la vida se dijo, que usamos el 10% de nuestro cerebro y no es verdad. No, seguramente el que dijo eso lo usa el 10%. Usa el 10%. Pero es algo que se dijo muchos años. Son mitos. Son mitos, ¿no? Sí, son mitos, como que hay varios mitos. Usamos todo nuestro cerebro. Usamos todo nuestro cerebro y si no somos muy inteligentes es porque no seremos inteligentes, pero usamos todo nuestro cerebro. Bueno, no, vos también marcás las condiciones socioeconómicas, cómo influyen, las neuronas, la alimentación en los chicos, el estímulo del estudio, pues también digamos que puede modificar el cerebro todo lo que sucede a nuestro alrededor. Obviamente, ¿no? Inclusive totalmente. Pero fisiológicamente lo modifica. Sí, inclusive, fíjate, si antes se pensaba que uno heredaba los genes y listo, y estaba todo ahí. Sí. Hoy sabemos que la expresión genética se modifica por las experiencias vividas. Si yo estoy en una guerra, o la gente en Siria ahora que está haciendo bombardear a esos chicos, esa gente, si sobreviven y tienen nietos, los nietos quizás tengan expresiones genéticas de estas emociones fuertes que están teniendo esta gente, o gente que estuvo en el genocidio, por ahí el nieto es ansioso porque el gen se expresó. Hoy la dinámica entre el ambiente, el entorno y la biología, el entorno modifica la biología. El entorno y la experiencia de la vida modifica nuestro cerebro, la biología, la genética.
es mucho más dinámico de lo que pensábamos. Claro, porque si no hay una cosa de predestinación... No. Si vos pones dos gemelos, uno a criarse en Nigeria y otro en Dinamarca, por más que tengan la misma composición genética, van a ser diferentes, porque el entorno, la conducta humana es una combinación que no conocemos entre la biología, pero el entorno, el ambiente, las experiencias personales. ¿Qué pasa con el libre albedrío? Nuestra capacidad de decidir, porque con todo esto parecería que no es tan grande. No lo es. No, decidimos, por ejemplo, cuando yo compré este suéter, seguramente que fue en algún lugar, en un aeropuerto, porque siempre compro ropa cuando viajo, en un lugar que tengo tiempo, ahí pensé, tengo un suéter azul, quiero gastar esta plata, ahí fue consciente. Pero la vida es tomar decisiones, no podemos tener este dilema permanentemente. Las decisiones morales, porque hay personas que tienen decisiones morales y otras que parece que no les importa tanto. Bueno, increíblemente las decisiones morales también están ligadas a la emoción. La emoción juega un rol clave. Más que el pensamiento crítico. Yo hablo así despacio porque tengo miedo todo el tiempo de usar mal una palabra. Porque te diría que estás hablando mejor que yo del cerebro, así que muy bien. Me toma examen. No, pero lo que hacemos racionalmente es después justificar la decisión. Lo que sí hacemos racionalmente es justificar. Es decir, yo hice esto porque creo en tal cosa. Sí, uno va a una comida esta noche y haces un escándalo porque te enojas y después a tu pareja cuando volvés en el auto, que tu pareja, ¿qué hiciste? Le justificás racionalmente todo, pero en el fondo te calentaste. La emoción facilita la conducta, facilita la memoria, facilita la toma de decisiones, inclusive las decisiones morales. George Soros tiene un hijo. Soros es un gurú económico muy conocido. Y el hijo dice, a mí me da risa leer el analista económico de una revista importante decir por qué papá tomó una medida hace 15 días que cambió el mercado. Si supiera que ese día a la mañana se levantó con pésimo dolor de espalda y se peleó con mamá. O sea, él... Y bueno, pero vos también marcás en el libro que esta parte frontal del cerebro es la que inhibe los impulsos. O sea, uno... le nace hacer una cosa y de pronto ve que eso no es lo conveniente y exactamente. Inhibe desde esta parte frontal, o sea, hay una parte frontal. No es que andamos todos así con las emociones. No, pero... Por suerte, porque sería bastante terrible. Esa parte frontal que vos señalás, que es la parte más profunda del lóbulo frontal, es la que traduce los impulsos animales que todos tenemos en estrategias sociales, porque muchas veces tenemos ganas de tocar a alguien sexualmente o de lo que sea, pero tenemos estrategias sociales. Cuando esa parte se lesiona... O de agredir. Cuando esa parte se lesiona, pasa muchas cosas... ¿Cómo se lesiona? ¿Con un accidente? ¿Cómo se puede lesionar el cerebro? Hay dos tipos de situaciones. Una lesión aguda, un traumatismo de cráneo o un accidente vascular, o la otra es como una enfermedad de Alzheimer, una enfermedad degenerativa que se empieza a perder las neuronas de esa zona, se empieza a gastar esa zona, no sabemos la causa todavía, y se llama una enfermedad degenerativa, que es una atrofia frontal progresiva. O sea que hay dos, básicamente, posibilidades, incluyendo los tumores cerebrales que también pueden estar en esa zona. Claro. Hay varias enfermedades que afectan el lóbulo frontal, y inclusive en los chicos. Los chicos también pueden tener lesiones frontales y que no son detectadas en la resonancia muchas veces, y pueden explicar algunos de los problemas de conducta. No siempre es así, pero algunos de los problemas de conducta y de psicopatía. Ustedes tienen un instituto, se llama INECO, que vos fundaste. Exactamente. Donde es interdisciplinario, toman todas estas disciplinas. Exacto, la idea mía fue inspirarme en lo que fue el mítico Instituto Di Tella de Arte, que vos conocés bien, de decir, bueno, porque en la Argentina cuando yo llegué había dos escenarios en el 2001. Uno, los médicos muy buenos, neurólogos, neurocirujanos, que veían Parkinson, cefalea, accidente vascular, y el otro, psicoanálisis. Pero faltaba el estudio científico de la mente en humanos. Entonces, yo renuncié a FLENI porque no se daban las condiciones para hacer ahí, y empezamos con un grupo de 15 personas, algunos que renunciaron a FLENI y otros que yo llamé, en INECO, y hoy INECO se expandió. Favaloro, el sueño de René Favaloro era hacer el estudio del cerebro, y me llamaron. Cuando creció INECO me dijeron... A él le interesaba Favaloro el cerebro. Sí, y él dejó como legado en los sobrinos que siguieran con el cerebro. No. Me llamaron y todo el grupo de INECO fue Favaloro, y después hicimos Rosario, Chile, en Chile también tenemos. ¿Pero qué hacen? ¿Atienden pacientes? Bueno, mira, atendemos pacientes... ¿O es investigación? Mira, nació así. Como nosotros no teníamos fondos para empezar, cubríamos los gastos de investigación
de esta manera. El paciente pagaba la consulta, la mitad iba para el profesional y la mitad para el instituto. Con eso investigamos. Pero empezamos a repatriar investigadores y que creció. Y creamos la Fundación INECO. Entonces, hoy tenemos a la clínica privada que atiende pacientes y el mismo staff médico en Favaloro atiende obras sociales, problemas neurológicos y psiquiátricos. Y tenemos la Fundación INECO que tiene 3 misiones. Una, apoyar la investigación original en esta área, la producción científica original. Segundo, educar a la sociedad en estos temas. Y tercero, educar a los colegas. Hoy tenemos congresos cada 3 o 4 meses para educar a profesionales que se quieran actualizar en esta área. Y la verdad que me ha superado. Hoy hay, entre todo el grupo, hay más de 300 personas. 300 personas. Y eso no es un trabajo mío, es un trabajo de un gran equipo y de la necesidad en la Argentina de que crezca esta área. Bueno, evidentemente el tema convoca, porque el libro ha vendido muchísimo, a mí me llama mucho la atención que estos temas, pero es que es conocerse a uno mismo también, ¿no? Yo creo que sí. Y lo que pasa con el libro es que yo no doy consejos, o sea, yo cuento cómo funciona y cada uno que se arregle, digamos. Es una manera de entenderse. Exacto, cada uno. Por eso es como uno tiene los datos y después lo interpreta como quiera, que veo que vos lo interpretaste bien. No, pues qué sé yo si bien o mal, pero yo aprendí cosas que no sabía, realmente lo digo, y que por ahí se pueden aplicar a la propia vida de uno o para entenderse, es un elemento más. Totalmente. Mira, el futuro va a estar dado por... Uno va a ser millonario en el futuro si maneja 2 cosas, las emociones y el tiempo personal. No si tiene barcos o campo o plata en el banco. Si uno maneja las emociones y el tiempo personal va a ser millonario. No es sencillo. No es fácil. No. No es fácil. Además, cuando vos decís acá que todo está en la inhibición del lóbulo frontal y que eso, uno dice, bueno, yo eso no lo puedo modificar, ¿cómo lo trabajo? Y ahí es donde... No, se puede trabajar el pensamiento, los pensamientos tóxicos y distorsivos que tenemos lo podemos trabajar. Y inclusive estos pensamientos tóxicos y distorsivos nos llevan a tomar decisiones tóxicas y distorsivas. Seguro. Eso se puede trabajar muy bien. Muchas gracias por haber venido. Me parece muy interesante todo esto. A mí me da mucho placer estar acá y te felicito por el programa. Es impresionante, usted si lo leyó y si no, seguramente muchos lo van a leer después de esta charla, la cantidad de citas literarias que hay. Cada problema que surge está acompañado por un autor, por Cervantes, por Edgar Allan Poe, por Borges, qué sé yo. La cantidad es grande. Porque hay que construir puente entre la ciencia y otras áreas del conocimiento. Te vi en una charla sobre Shakespeare hace poco. Bueno, Shakespeare fue un gran neurocientífico. Él hablaba de las pasiones, del amor, del odio. Él sabía todo. Sabía. Y claro, la intuición de esos artistas era genial. Muchas gracias, Facundo. Un placer. Enseguida volvemos, no se vayan.